Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y su Escuela Judicial, a través de la Unidad Académica Tlalnepantla, continúa con las actividades del Programa de Difusión de la Cultura Jurídica 2025. En este marco, se desarrollará la conferencia en línea titulada La restitución internacional de menores desde la perspectiva del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para disertar el tema, tenemos el honor de contar con la participación de la doctora en Derecho Judicial, Blanca Colmenares Sánchez, magistrada integrante de la primera Sala Colegiada Familiar de Texcoco, Estado de México. Me voy a permitir dar lectura a la síntesis curricular de nuestra distinguida ponente. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho. Maestra en Derecho con grado por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Doctora en Derecho Judicial con grado por la Escuela Judicial del Estado de México. Actualmente cursa una segunda maestría en Derecho Constitucional en la Universidad del Valle de México. Diplomada en Derecho Contractual por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. En Propiedad Intelectual y Derechos de Autor por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. En Derechos Humanos de las Mujeres y Justicia de Género por la Escuela Judicial del Estado de México. En Derechos Humanos de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En Impartición de Justicia con Perspectiva de Género por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En Juicio de Amparo, así como en Derechos Humanos, ambos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y actualmente cursa un diplomado para formación de mediadoras, mediadores, conciliadores privados. Acreditada en Diálogos de Tribunales América, CIDH Europa, TEDH y TJUE con relación a los estándares de protección de los derechos fundamentales impartidos por el Consejo General del Poder Judicial de España. Ha desarrollado su actividad laboral y profesional en el campo del derecho, dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, desempeñándose con cargos como notificador y ejecutor judicial, juez de cuantía menor, juez de primera instancia, y actualmente funge como magistrada adscrita a la primera Sala Colegiada Familiar de Texcoco y especializada en materia de restitución de niños, niñas y adolescentes en el Estado de México. Ha sido nombrada jueza de enlace de México frente a la Red Internacional de Jueces de La Haya, Países Bajos, participando activamente en las reuniones interinstitucionales organizadas por la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así, adjunto a la Secretaría de Relaciones Exteriores y como juez de red, participó como parte de los representantes de México en la conferencia sobre la reubicación familiar internacional y la Declaración de Washington 2010, que se llevó a cabo del 2 al 4 de abril de esta anualidad en la Embajada de Canadá en Washington, D.C. En la misma línea, participó como parte de la delegación mexicana en la cuarta reunión mundial de la Red Internacional de los Jueces de La Haya, que se llevó a cabo del 19 al 22 de mayo de esta anualidad en Singapur. En la actualidad, en su calidad de juez de red, se encuentra participando en las 18 jornadas ASAIR 2025 que se llevan a cabo en agosto de este año en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Ha escrito obras como El desplazamiento ilegal y restitución de menores, de la revista Ex Legibus. Asimismo, escribió el libro La restitución internacional de menores como crisis familiar y su tratamiento en México, de Editorial Flores. Y por mencionar uno de sus artículos publicados, se tiene el intitulado Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles del desplazamiento ilegal de menores frente al Convenio de La Haya de 1996 sobre jurisdicción, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación respecto a la responsabilidad parental y las medidas de protección de los menores, una articulación. Esto publicado en la revista académica de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. De igual forma, formó parte del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT en reconocimiento a la capacidad para realizar investigación científica.
De manera continua, se ha desarrollado como docente en la Escuela Judicial del Estado de Bien. Enseguida, cedo el uso de la voz a nuestra distinguida expositora. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi querida y gran estimada licenciada Angélica. En primer lugar, quiero agradecer este foro al magistrado doctor Fernando Díaz Juárez en su calidad de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura. De la misma manera, a la magistrada doctora María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, que es directora general de la Escuela Judicial del Estado de México, y también a la maestra en Derecho Penal, Angélica Fernández García, que es la jefa de la unidad académica de Tlalnepantla. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por encontrarse ahora reunidos a través de estos medios que nos permiten acortar distancias y platicar sobre temas tan importantes en las mesas de las decisiones globales, ¿verdad? En un momento voy a compartir con ustedes unas diapositivas. Muy bien, nuestro tema, como ya se adelantaba, es sobre la restitución básicamente internacional de niñas, niños y adolescentes. Vamos a partir de qué se trata un poco para hacer muy comprensible el tema, aunque sabemos que existen muchas personas especializadas. La finalidad también es poder encontrar un lenguaje accesible a toda la población. Esta es la forma en que nosotros debemos conducirnos en la actualidad como impartidores de justicia, porque si no existe un lenguaje comprensible, tampoco estamos dando un verdadero acceso a la justicia, que es uno de los derechos humanos de todas las personas. Entonces, vamos luego entonces a comprender que en el hogar existe o debe existir en todas las familias amor, respeto, consideración, solidaridad, de estas relaciones y de esta familia que es un conjunto de personas que se ayudan mutuamente y que va más allá del concepto tradicional de familia y que ahora se conforma de una visión dinámica en la que lo que importa pues es estas relaciones mutuas de ayuda, de amor, de protección. En ese sentido, lo cierto es que en muchas ocasiones en las familias no siempre pasa estas situaciones ideales, sino que también pueden existir problemáticas dentro de su seno, como pudiera ser violencia familiar, juego de poderes, se tensan estas relaciones familiares o simplemente los objetivos comunes ya no son acordes para quienes integran una familia. En ese orden de ideas, ante esta problemática que nos puede agobiar a cualquier persona, porque independientemente de que nosotros fungamos como jueces, magistrados, ingenieros, arquitectos, doctores, que siempre somos una familia, ya que seamos hijos, seamos padres, seamos abuelos o tíos. Y en ese sentido, una de las personas que integran la familia puede decir, pues sabes qué, dentro de lo que yo estoy viendo, yo opto por llevarme a mi hijo, a mi hija, a el lugar donde yo nací. Esto quiere decir, en la actualidad nosotros sabíamos que pues anteriormente se casaba pues una persona de Veracruz con una de Oaxaca o de Yucatán o del Estado de México. Sin embargo, en la actualidad, dado la intensificación de las relaciones humanas, se ha percibido que las relaciones entre parejas son más en la actualidad con personas de diferente nacionalidad. Esto porque probablemente vamos de trabajo o viajes o a veces sin salir simplemente podemos conectar y con la tecnología conocer personas de diferentes latitudes y tal vez interesarnos en una relación. Y ello puede conllevar a pues tener una familia, tener hijos
Y si estamos nosotros en el Estado de México o estamos en Inglaterra o estamos en Estados Unidos y supongamos que estamos y decidimos, ¿sabes qué? Yo considero que esta situación que estoy viviendo es una situación y me quiero porque yo ahí nací y me llevo mi niño o mi niña o al revés, ¿no? Estamos en la Ciudad de México o en México y alguien decide irse a su país, a su estado, que es como se nombran en materia internacional los estados, y llevarse a su hijo o hija sin tomar en consideración qué es lo que ese niño siente, qué es lo que esa niña siente, qué es lo que siente el otro papá o la otra mamá. Ante esta situación, lo cierto es que se ha demostrado ya con estudios psicológicos y demás que se coloca al infante en una situación de rompimiento con sus vínculos sociales y familiares que lo hacen ser quien es, toda vez que se encuentra precisamente en esa formación de su identidad y de su conformación humana. Creo que podemos entender que pues, los niños se gestan durante 9 meses, pero al momento ellos de salir a la vida exterior, ellos o los seres humanos empezamos a hacer una serie de vinculaciones con nuestro medio, a integrarnos, a encontrar nuestra identidad, una interacción neuronal con el ambiente, con la biología, con el lugar en que nos encontramos y seguimos creciendo. De ahí tenemos, por ejemplo, muchas personas que dicen, yo regreso a mi tierra, yo regreso a mis orígenes, yo regreso a mis pueblos, yo regreso a comer mole, a comer tamales, a lo que conozco y me hace ser quien soy. Entonces, todo eso de repente queda suspendido por una decisión unilateral de un papá, de una mamá, que dice simple y sencillamente, yo no sé qué diga mi hijo, yo no sé qué diga mi pareja, pero yo tomo esta decisión. Entonces, este es el problema al que nos estamos enfrentando. El niño, la niña o el adolescente es arrancado, es llevado lejos de uno de sus progenitores, de sus abuelos, también puede ser alejado pues, de todo lo que le es común, de su escuela, donde él tenía pues sus compañeros, de sus amigos, de sus apegos. Entonces, esto es lo que de alguna forma es la problemática que se presenta. Y ahora bien, ¿qué es lo en qué esquema nos encontramos? Ah, en materia de familia, obviamente, entendiendo que si bien este es el grupo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, lo cierto es que, como hemos establecido, precisamente incluso la UNICEF nos dice que la primera infancia hasta los 8 años es este periodo de vida en el que el cerebro va a establecer estas miles de millones de circuitos neuronales que van a ser altamente integrados por medio de esta interacción genética, el medio ambiente y la experiencia. O sea, hay un crecimiento post-útero, ¿no? De nosotros, y ese es el que se ve frustrado de alguna manera o detenido o retenido de manera unilateral. Como yo les expresaba, esta problemática ha sido analizada de diferentes enfoques, no solamente con la normatividad, sino también desde el aspecto psicológico, sociológico, y como nos refiere Mariana Hertz, refiere este síndrome de pérdida de confianza que se va prolongando incluso en la vida adulta. O sea, sesgamos una vida sana de un niño, de una niña, de un adolescente al cometer un acto de esta naturaleza. Inclusive en Quebec, por ejemplo, de acuerdo a la literatura internacional, esta solicitud de restitución es como si fuese un habeas corpus, esto es que se está atentando contra la libertad de una infancia que no puede defenderse. Entonces, esa es la temática. Eh, Cuando este tipo de problemas son captados a nivel global, los estados, o sea, los países,
empiezan a ponerse de acuerdo. Sí, esto está sucediendo en España, sí, esto está sucediendo en México, sí, esto está sucediendo en Inglaterra o en Estados Unidos, en fin, en diferentes latitudes. Bueno, entonces vamos a hacer unos acuerdos para poder encontrar soluciones que sean comunes a todos, sin entrar en problemas de soberanía o de cuál es la ley aplicable. Esto es, existen problemáticas como es la protección infantil que no conoce fronteras, que no debería conocer fronteras. Y tenemos, por ejemplo, en esta materia de convenciones, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que es este cuerpo normativo que establece las bases sólidas de los derechos humanos de las infancias y que nos da todo un entramado de principios, de valores y de orientaciones tanto éticas como valorativas. En el tema específico de la restitución o de la sustracción o de la restitución de los niños, que vamos a ver estos términos, lo establece con claridad en su artículo tercero, 9 y 11 de esta convención. En marco conceptual ya específico, la primera convención es genérica, aunque tiene artículos específicos sobre la materia. Lo es dos convenciones que tenemos para este tipo de problemáticas. La Convención de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Estas dos convenciones, México forma parte de ellas. Y bueno, comentarles que independientemente en el currículum que no observe ese señalamiento, en la actualidad formo parte de esta red de jueces de La Haya también. Y bueno, esto lo que busca es esta protección internacional de las infancias desde el enfoque de disuadir las acciones de sustracción y que sea un juez de fondo el que resuelve el asunto. Vamos a ir desglosando estos puntos. Quedémonos ahora con que existen estas convenciones, la Convención sobre los Derechos del Niño, la de los aspectos civiles de la sustracción de 1980 y la Interamericana. ¿Cuál es la más utilizada? Independientemente de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es genérica, la de 1980, porque tenemos más cantidad de países que la han hecho suya, que la han firmado, que la han ratificado y que, bueno, ello permite que sea a través de estos estados que lo han firmado, donde se abran estos puentes o estas rutas para la solución de esto en cuanto a los artículos que se plantean en esas convenciones. No nos abre toda la frontera de los derechos, solamente nos abre un puente específico para atravesar las fronteras entre los estados firmantes u obligados, que es una competencia limitada para respetar el hábitat de los infantes y regresarlos al lugar de su residencia habitual. Ajá. Esto es garantizar estos derechos de custodia que están vigentes en un estado contratante. Pero ello no quiere decir que a través de esta resolución que el juez decida una restitución, va a decidirse el fondo. Esto quiere decir, no va a decir el papá o la mamá es el que debe quedarse con la custodia y el otro con la convivencia, no, sino que esto lo va a resolver el juez de la residencia habitual. Esa es la idea. Si el niño fue trasladado ilícitamente a México, nosotros tenemos que retornarlo al lugar de su residencia habitual, que puede ser Estados Unidos, que puede ser Brasil, que puede ser Inglaterra, dependiendo del estado y que esté firmado obviamente ese convenio por ese otro estado. Y lo mismo, si a nosotros en México nos ha sido sustraído un niño y ha sido llevado a otro país, también nosotros podemos pedir a través de estos convenios esa restitución, no para que, como he dicho, el papá o la mamá ganen la custodia, por decirlo si es que es algún ganar, porque en realidad en materia de familia lo mejor son los acuerdos,
Pero bueno, el hecho es de que no se decide quién es el mejor papá o la mejor mamá, sino solamente la restitución. Eso es lo que debemos como comprender sobre este particular. Como les decía, la Convención de 1980 es donde nos encontramos con más países vinculados, son más de 103, y se lleva a cabo pues todo este tratamiento a través de la Haya, y existen leyes modelo que de alguna manera nos van dando comprensión de cómo llevar estos procedimientos. ¿Qué es el status quo? Va más allá de una dirección. Ah, pues vive el niño acá o vive allá. No, sino es esa situación fáctica, jurídica del infante antes de ser trasladado o retenido, en donde se debe de restituir de acuerdo a la Convención de la Haya. Nosotros debemos comprender que este es un derecho más parecido en México a la patria potestad. Las unidades conceptuales no siempre son interpretadas de la misma manera en un país que en otro, o sea, en otro estado, sino que estas decisiones de trascendencia de los hijos que nosotros en México comprendemos como patria potestad, de alguna forma es ese cuidado, esa tuición que protege esta convención, que es la custodia. De esa manera puede comprenderse mejor. ¿Quiénes intervienen en este tipo de procedimientos? Bueno, independientemente de los juzgadores, intervienen las autoridades centrales, que son quienes están nombradas en los diferentes países o estados con la finalidad de que estos convenios se cumplan. Tienen obligaciones muy específicas. En el caso de nosotros, lo tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en algunos de sus funciones, pues es esta localización del infante, prevenir que los niños, niñas y adolescentes sufran mayores daños, incoar estos procedimientos en su caso, aunque no son propiamente los abogados del caso, o sea, no están ni a favor del papá ni a favor de la mamá o de algún otro familiar, sino en función de que exista esta restitución, y ya sea el juez de donde se localiza el hábitat del menor quien pueda decidir el fondo del asunto. Este convenio se aplica hasta los 16 años. Existen estados o países, vuelvo a repetir que en materia internacional son estados, que después de los 16 años se sigue tal vez aplicando el convenio, porque a veces tarda mucho en encontrarse a un infante. Sin embargo, la práctica un poco más común es que llegando a los 16 años ya no se puede incoar tanto este procedimiento, porque se comprende que mayores de esta edad, los adolescentes son intérpretes de su propio interés, esto es, tienen una edad y madurez suficiente para comprender lo que es mejor para ellos. Como les decía, lo que se protege en este convenio o en estos convenios es el derecho de custodia, esta tuición, que al ser transgredido y estar reconocido en algún estado, es lo que va a permitir que se lleve a cabo un procedimiento de restitución. El artículo tercero de la Convención de la Haya es el que establece que este traslado o retención será ilícito cuando se infrinja este derecho de custodia, que se lleve a cabo de manera efectiva, y esta puede resultar de pleno derecho o con un elemento jurídico. Esto quiere decir, para traducción más comprensible, bueno, ¿con qué me vas a comprobar? Bueno, pues con un acta de nacimiento, con una sentencia, con un convenio de que tú tenías esa custodia del niño, o pues aunque no hayas llegado a un litigio, simplemente, pues aquí está el acta de nacimiento, y yo estoy comprobando de alguna manera que yo tengo derecho de custodia también sobre el niño, ¿no? O la niña. Eh, Como les comentaba, la residencia habitual es esa idea de permanencia, de estabilidad, donde están nuestras raíces, nuestros vínculos, nuestros afectos, para esa estabilidad del ser humano, ¿no? Para ser quien es. Ahora bien, sustracción y retención y restitución, como les decía, son como tres conceptos que van muy relacionados, pero tienen sus particularidades. La sustracción es precisamente esto a lo que nos hemos estado refiriendo, la manera en que un papá o una mamá toma la decisión de llevarse a su hijo a donde considere, normalmente al estado de donde es su nacionalidad.
La retención ilícita se da cuando sale legalmente del país el niño, por ejemplo, en unas vacaciones, pero ya no es regresado. Esto quiere decir, hicimos un acuerdo de que tú te ibas a Italia, no sé, del 10 al 20 de agosto, es día 28 de agosto y tú ya no regresaste con el niño, entonces no podemos hablar de sustracción, sino de retención ilícita. Claro que el convenio funciona para ambas figuras. Y la restitución, pues, es el acto mismo de regresar al niño a su residencia habitual, que es de eso va el procedimiento. La temporalidad para restituir a los niños lo establece el artículo 12 y es una clave fundamental porque antes de un año los niños tienen que ser restituidos casi de facto, o sea, tienen que ser restituidos. Después de esa temporalidad, bueno, tendríamos que ver si el niño ya no ha adquirido una nueva residencia habitual, porque entonces estaríamos en contra de su interés superior. Los convenios, los acuerdos han ya interpretado de antemano el interés superior del niño en estos casos y han decidido que ese interés superior del niño es ser restituido a su lugar donde es su residencia habitual sin decidir fondo. Hay excepciones, obviamente, a esta obligatoriedad que puede cambiar el objetivo específico de los convenios, ¿no? Estas excepciones no las contemplan ambas convenciones, en su artículo 13 y en su artículo 11, la de la Haya el 13, el 11 la Interamericana, y son precisamente que no se ejerza ese derecho de forma efectiva. Bueno, ¿cómo quieres que te regrese al niño si realmente tú no tenías ese acto efectivo de la custodia, que es lo que este derecho está protegiendo o este derecho se está protegiendo? Cuando sea por un interés superior del menor, si se expone al niño a graves riesgos psíquicos o situaciones intolerables o circunstancias de orden público. Enseguida vamos a desglosar un poquito esto para mayor comprensión. Cuando hablamos del primer caso, bueno, no tenemos duda que se tenía que ejercer de manera efectiva. Donde está más la gama de excepciones lo es cuando vamos sobre el interés superior del niño. Y estas pueden ser por causas relacionadas con el padre que solicita la restitución, por el país donde se solicita, o sea, donde lo vamos a trasladar, o las causas relacionadas con el padre sustractor o las reacciones del infante. Vamos a ejemplificar. Por ejemplo, las causas relacionadas con el padre que solicita la restitución. ¿Sabes qué? Yo pongo como excepción que yo estaba sufriendo violencia con ese papá allá como mamá y mi hijo también. Entonces, esta es una causa de excepción, ¿verdad? Del padre que está solicitando, que solicita la restitución y que puede hacerse valer. Pero, sin embargo, hay guías de buenas prácticas que nos han dicho, a ver, ¿quién es el que tiene que investigar cuando hay violencia? ¿El estado de residencia habitual o el estado requerido? Y se ha llegado a ciertas conclusiones importantes. Solamente que fuese muy evidente que sí existe esta situación, bueno, podría darse la excepción en el país que es, en el estado que está siendo requerido, que no son pruebas a constituir, son pruebas preconstituidas las que tendrían que sustentar esta excepción. Como por ejemplo, ya tenemos gamas de informes policíacos en ese estado donde estaban las personas y que ahora se dice, yo no te lo quiero regresar a ese lugar o a ese estado porque mira, aquí está el informe que la policía intervino. También te estoy poniendo que yo ya fui hasta una embajada. También tengo un informe de un refugio donde yo fui hace 3 meses a estar con mi hijo porque pues tenía yo ya estos problemas de violencia. Tengo certificados médicos, tengo carpetas de investigación, o sea, ¿qué pruebas preconstituidas tenemos como para que esta excepción pudiese proceder? Porque de lo contrario sería muy fácil decir, bueno, es que quien está solicitando la restitución es violento y entonces, bueno, como procede así nada más, pues no lo vamos a regresar y entonces no tendría caso abrir esta ruta de restituciones.
Por eso es de que las pruebas, la carga de la prueba es para quien hace valer la excepción. Así lo dice nuestra convención y también existe jurisprudencia ya sustentada en nuestros más altos tribunales en México. Otra excepción sería el peligro del país de origen. Sí que es yo que lo regrese a tal país, pero la mamá o el papá hacen valer, sí, pero en ese país sabes que hay una guerra y esto es un hecho notorio que no requiere pruebas, que el lugar exacto, la calle, mira, aquí está, te puedo mostrar que está siendo totalmente destruido por esta guerra, que ya mi edificio ni existe, que se cayó, que están los tanques de guerra y demás, o que estamos pasando por hambrunas, situaciones muy extremas de ese país, puede ser una excepción y puede ser que de acuerdo a las pruebas que se ministren, pudiese ser procedente que cambie el interés superior del niño, que en una primera instancia es su restitución, a la no restitución, en su caso. ¿Sabes qué? Peligro en el país de origen, bueno, tenemos que tener, como vuelvo a repetir, mucho cuidado porque si solamente tomamos en consideración, ¿sabes qué? Yo te hago valer como prueba de que existe una, por parte de mi país que yo o estado que yo no puedo, yo no debo viajar a ese lugar, pues imagínense, si ese solamente fuera el umbral, tal vez a México no nos regresarían niños porque tenemos algunos hay estándares de que no viaje a tal lugar, no viaje a tal lugar, no viaje a tal lugar. Entonces el juez debe ser muy, muy acucioso con las excepciones para no hacerlo como, pues, que esto no proceda nunca, ¿no? También pueden ser las causas relacionadas con el padre sustractor. ¿Sabes qué? Yo no puedo regresar porque yo tengo una orden de aprehensión, una orden de comparecencia, o sabes que yo tengo una situación de inmigración, o yo no tengo trabajo en ese lugar. La academia y la mayoría de las resoluciones se ha decantado un tanto porque esas no son tanto como causas para no regresar al niño. Al final de cuentas, no se puede convalidar una acción de sustracción porque tú tengas una situación personal. Sin embargo, sí los jueces de red en muchas ocasiones se pueden comunicar de un estado a otro y poder ver esas situaciones inclusive a través de conciliación o mediación para lograr el regreso voluntario de los niños. ¿Sabes qué? Pues sí, existía tal cosa, una orden, pero yo ya me desistí, estoy presentando las pruebas. En el Estado de México contamos con un juzgado especializado de materia concentrada, en donde inclusive se pueden hacer las videoconferencias a larga distancia o las videoaudiencias. También tenemos ya sala especializada que se encuentra en Texcoco en materia de restitución, en donde la suscrita me encuentro integrada, ¿verdad? También otra excepción podría ser cuando los infantes se opongan a esta restitución, sabes que es una separación de hermanos, hay desventajas educativas, riesgos asociados a la salud, no, mi niño tiene un tratamiento aquí, por ejemplo, en México, que si yo lo restituyo al país donde me están solicitando, no existe este medicamento en ese lugar y pues peligra su vida, ¿no? Entonces, el juez tiene que hacer una ponderación de los derechos de salud, en su caso de este niño, en relación a lo que puede recibir en el otro estado bueno, deberá resolver en ese sentido. Pero como les comentaba, la jurisprudencia, las convenciones y demás nos establecen que la carga de la prueba es para quien hace valer la excepción, porque como les he comentado, la ruta de apertura no es para fijar quién es el mejor papá o quién es la mejor mamá, o sea, el fondo del asunto, sino solamente para restituir a los infantes. ¿Cuál es la principal problemática que nosotros teníamos? Toda la cantidad de tiempo que se lleva el procedimiento y que normalmente deben ser 6 semanas. Nosotros no podemos hacer valer nuestro derecho interno para un incumplimiento. Ay, no sabes qué es que aquí en México, pues mira, nos llevamos tanto tiempo en la primera instancia, más los incidentes, y luego la apelación, y luego los amparos, y no, pues no, no, ¿qué te cuento? Pues es muy largo, esto como 1 año, 2 años. No, México, tú firmaste que en 6 semanas tú tenías que acabar todos tus trámites. Yo no sé si es apelación, si es primera instancia, si es amparos. Tú esto acordaste.
a menos de que, inclusive hay tesis que así lo sostienen, que sea algo muy razonado, las causas de por qué no estamos cumpliendo en tiempo, para no tener alguna consecuencia de incumplimiento internacional. La ley modelo de normas que yo les comentaba maneja algunos términos en esos sentidos. Y bueno, ¿qué es lo que acontece? Que solamente en algunos estados nosotros tenemos procedimientos específicos para la restitución, como sí lo tenemos en el Estado de México. Pero algunos otros hacían una remisión a las convenciones y que fuese un procedimiento de máxima urgencia. Lo bueno de ahora es que en esta materia y en materia de restitución, este Código Nacional introduce estas estructuras de derechos humanos y convencionales, trabajos de soft law, muy importantes para resolver las cuestiones. Esto es, ya no es nada más pues es que en el Estado de México la audiencia va a ser en 10 días, un ejemplo, digo, estoy hablando como al aire, 5 días, pero en Oaxaca son 15 días en la audiencia, pero en Veracruz son 30 días, sino que esta normatividad de nuestro Código Nacional nos va a permitir tener normas iguales, procesales, obviamente, para resolver. Así, nosotros sabemos que el 7 de junio del 2023 fue publicado en el Diario Oficial de este Código Nacional y, como les decía, nos blinda de las estructuras necesarias en esta materia para tener normas muy comunes al tratamiento de las problemáticas de sustracción y de retención. Y es que, como les comentaba, precisamente la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, en su artículo 27 nos dice que no podemos hacer valer nuestro derecho interno como materia de un incumplimiento internacional. Entonces, como que, pues eso de que aquí es mucho tiempo, no era como tan válido de manera internacional, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos, como les digo, estas normatividades. El artículo 641 del Código Nacional nos habla de que, bueno, va a ser de acuerdo a lo que diga esta codificación y a las convenciones. De ahí podemos partir con ese artículo en específico, en este acercamiento que estamos haciendo a nuestro código. De la misma manera, nos habla un tanto esta codificación de las funciones tanto de los juzgados como de las autoridades centrales que ya comentamos. En su artículo 8 nos habla también de que, pues, de la Convención de la Haya, de esta intervención de las autoridades centrales que también ya contempla nuestro código nacional. Específicamente la normatividad que debe existir o que existe en este Código Nacional va del artículo 1151 al 1161 en nuestra codificación de estudio. Ajá. Y nos lleva tanto a la codificación de los mismos artículos como a las convenciones. Como ya hicimos un repaso, aunque fuese muy rápido o muy específico sobre los puntos de las convenciones, ello nos va a permitir ahora entender pues el planteamiento que sí vemos en este código, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 1151 habla de estas medidas precautorias y de aseguramiento que el juez puede hacer valer o proteger a los niños, ¿no? Estas medidas, bueno, pues pueden ser de muchos índoles, como la erradicación de la persona, la vigilancia policíaca para evitar otra sustracción, los información en las escuelas, aviso al Instituto Nacional de Migración de que no se puede salir del país, la retención en su caso de pasaportes, la retención en centros de asistencia social como punto extremo, ¿no? No es que sean necesarias todas estas medidas, el juez tendrá que calibrar cuál es la medida que requiere para que se cumplan las determinaciones. En el artículo 1151, como ya comentábamos, muy acorde con la convención del artículo 16 de la Haya, nos dice que no podemos ir a los fondos de los asuntos, ¿no? Sino que solamente vamos a abrir esta circunstancia para
lo que es la restitución. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que puede decidir el fondo? El que se encuentra en una posición de la habitualidad del niño, niña o adolescente. ¿Sabes qué? Juez mexicano, la residencia habitual está aquí. Yo sé de qué me estás hablando, sé que me estás hablando de que te gusta tu escuela, sé que me estás hablando de que te gusta comer arroz, de que te gusta pasear en Chapultepec. Sé que me estás hablando. Sin embargo, un juez que esté en otras latitudes, si el niño expresa esto en sus fondos, pues ¿dónde está Chapultepec? ¿Y qué es eso de esta comida que me habla el niño? No, no puedo comprender en su cabalidad lo que el niño me está diciendo. Por eso es de que quien debe resolver el fondo, pues es quien está en la residencia habitual de los infantes. ¿Qué es lo que se buscaba siempre? La restitución. ¿Para qué? Para no validar esta búsqueda de una competencia ficticia o a conveniencia. Entonces, eso también ya lo contempla nuestro Código Nacional. Y también en el artículo 1151 dice, ¿sabes qué? Los jueces no deben de pronunciarse sobre la custodia en fondo, a menos de que la convención lo permita. ¿Cuándo lo va a permitir la convención? Bueno, no hay una solicitud, ya se manejaron las excepciones y procedieron, ya el niño está integrado al medio donde se encuentra, en fin, ¿no? Entonces, ahí sí pudiéramos pronunciarnos en fondo, no de primera instancia. Obviamente, en el 1152 existe un reflejo ya de las convenciones, afortunadamente, del artículo 13 de la Convención de la Haya y la 11 de la Interamericana, en donde dice, bueno, ¿sabes qué? Como materia de excepción, sí puedes probar en su caso que si se ejerce o no de manera efectiva este derecho. También puedes ver lo relacionado a si el niño se coloca en una situación de riesgo, que ya vimos cuáles serían las causas. Causas relacionadas con el padre que solicita, con el padre solicitante, con el país o con la propia reacción extrema de los niños, ¿no? Y entonces ello permite atender el interés superior del infante de un mejor enfoque, pero ya trazado en la ruta procesal de nuestro nuevo código, ¿no? Entonces eso es muy bueno. De acuerdo al artículo 13b, que matiza estas situaciones y que se contemplan en el 1152 ya de nuestra codificación actual. De la misma manera, habla sobre estos derechos también en materia de excepciones en su fracción cuarta y su fracción quinta, sobre, por ejemplo, circunstancias de derecho público. Por ejemplo, ¿sabes qué? Es que ahí donde vamos a restituir al niño existe alguna situación de trabajo forzado para los niños o de esclavitud para los niños. Bueno, pruébalo y tal vez esa sea una excepción, ¿no? También refleja lo de la temporalidad del artículo 12 en el artículo 1152 y que debemos computar los términos desde que el niño o niña o adolescente es realmente encontrado para evitar circunstancias ajenas a que esté siendo escondido y demás, y que por eso no podamos nosotros tener un cómputo del tiempo del año. También en el artículo 1154 habla muy puntualmente de la intervención de las autoridades centrales y sobre todo de buscar la conciliación y la mediación como medios alternativos de solución de conflictos, y que, bueno, en materia de sustracción y, bueno, en general en materia de familia son muy adecuados para tratar de resolver un poquito las problemáticas entre la pareja y evitar que existan más problemáticas de otra naturaleza. En el artículo 1155 y 1156 va muy acorde a lo que establece en la Convención de la Haya en su artículo octavo sobre qué documentos se necesitan. Información relativa a la identidad del solicitante, la fecha de nacimiento del menor, los motivos por los cuales se está haciendo la solicitud y toda la información que se tenga disponible al respecto.
también qué documentos vamos a acompañar, también ya la propia codificación de este Código Nacional no lo establece. Y de la misma manera, también permite de manera convenciones. También ya contempla el plazo de 6 semanas que comentábamos hace un momento para evitar que se consolide la situación de esta sustracción ilícita, ¿no? Y también nos dice que ningún procedimiento que se esté llevando suspende esta restitución, ¿no? No por el hecho de que ya esté algo de fondo, quiera decir que si hay una restitución y esta es debidamente probada en base al interés superior del niño, no deba ser restituido este infante, ¿no? Entonces, creo que está muy adecuado la normatividad de nuestro Código Nacional con esta claridad sobre las normas que los jueces deben llevar y pues obviamente también las personas que lleven los casos como abogadas, abogados y en su caso pues las personas también obviamente a quienes recae estos procedimientos tengan un poco de claridad sobre qué dice la ley al respecto y no solamente decir, ay, pues es un procedimiento de urgencia y pues bueno, en cada estado que se lleve el que sea, ¿no? Entonces eso es la codificación que me parece afortunada. Entonces, aquí hay un pequeño flujo que nos da la tramitación del 1159 al 1161. Como vemos, es un plazo de 24 horas para correr el traslado, para que se acuda, para admitir la solicitud, para dictar las medidas en su caso. Y se busca siempre, bueno, en esta audiencia, eh, buscar esta restitución voluntaria. En caso de no ser así, bueno, se busca que se lleve a cabo todo el desahogo de excepciones, la entrevista con los niños y adolescentes, buscar siempre el retorno seguro, informar de estas decisiones a la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros buscamos en estos procedimientos que ya son muy ágiles, no sin soslayar que, bueno, puede haber que justifiquen una urgencia, ¿no? Vamos a un breve caso práctico como para situarnos un poquito ya en algo más tangible que pudiéramos nosotros comprender de la teoría. Este fue un amparo en revisión 5.669 diagonal 2015 de 2016 que lleva razones similares en otros amparos que también ya tenemos aquí a la vista. En ese sentido, el caso versa sobre un hombre y una mujer que tuvieron una hija en Estados Unidos y bueno, la madre luego de considerar que vivía violencia decide trasladarse a México con la niña y el padre inicia un procedimiento de custodia en Estados Unidos. Y bueno, también inicia un procedimiento de restitución para que le sea devuelta la niña a Estados Unidos. Eh, Obviamente, esto fue concedido y se dio la restitución, o se ordenó la restitución. Pero la madre se fue al amparo al final de cuentas y consideró que el proceso no fue legal, el que se llevó en Estados Unidos, porque ella no intervino en ese procedimiento de custodia. El tribunal colegiado negó este amparo y dijo, no, la restitución está ordenada en términos del convenio de la Haya y entonces se fue a la Suprema Corte el asunto. El problema que se planteó la Suprema Corte es, se violó la garantía de audiencia de la madre porque no participó en este procedimiento de divorcio, de divorcio y guardia y custodia en Estados Unidos. Y bueno, la respuesta es no, porque en realidad son dos procedimientos paralelos. El de restitución no te está diciendo que tú no vas a tener la guardia y custodia, te está diciendo que tienes que regresar al niño o niña a su lugar de su residencia habitual y ya tú vas a tener la oportunidad de hacer valer tus derechos que consideres pertinentes, porque es una decisión temporal y tú vas a poder ya después alegar lo que consideres necesario si es para ti la custodia definitiva en la Corte de California.
porque el procedimiento de restitución no va sobre fondos, como hemos platicado. Entonces, pues muy brevemente hemos esbozado el tema del porqué de la importancia de la génesis, que no son procedimientos que estén tan ajenos a la población. Como les he comentado, el derecho internacional no es una cosa que inclusive tengamos que salir del país. Ah, bueno, pues es que yo nunca voy a viajar o no he viajado o no quiero viajar. Bueno, es que ni siquiera puede ser que las circunstancias de vida lleven a que alguien que tú conoces haya padecido esta situación al casarse en diferentes nacionalidades y al tomar la decisión unilateral uno de los papás o inclusive otro de los familiares de hacer una acción de esta naturaleza, la cual es sancionada, es ilícita, pero no en el término penal propiamente, sino en el término de la restitución, que es lo que nosotros estamos viendo, y que hay canales para poder buscar esta restitución e inclusive la convivencia o el contacto transfronterizo mientras duran los procedimientos. Únicamente también comentarles que si ustedes desean mayor información también sobre el tema, nosotros, su servidora, tengo 2 libros, como ya se comentaba al principio, que fueron publicados por el Poder Judicial del Estado de México y la Escuela Judicial. Se puede ingresar a la biblioteca de la Escuela Judicial y ambas ediciones están en vía digital por si ustedes desean consultar un poco más a profundidad alguno de los temas comentados. Es gratuito y está pues al servicio de toda la población, como debe de ser nuestro actuar como jueces, siempre al servicio de las familias mexicanas y de las familias en general, de la familia internacional, ¿no? Únicamente me resta comentar que nada dice más del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus hijos. Esto nos lo ha escrito Nelson Mandela en su momento. Entonces, pues muchas gracias a todos y cada uno, cada una, a todas las personas que se han conectado y pues decirles que este es uno de los muchos temas de derecho internacional que de verdad son apasionantes, que de verdad buscan esta protección reforzada en favor de las infancias, de las mujeres, de los hombres, de todas las familias en general. Muchas gracias y muchas gracias a la Escuela Judicial por tan importantes momentos y por tan grandes eventos y al Poder Judicial en general. Gracias, excelente tarde.